La extensión unilateral de la tregua en la guerra de los Estados Unidos en contra de Irán no termina de calmar a los mercados internacionales del petróleo. Por segunda jornada consecutiva, el crudo marca por encima de los $100 el barril y desde Washington le han dicho a los ciudadanos que van a tener que lidiar por un buen tiempo con precios altos en los combustibles. Sin duda, una de las varias consecuencias derivadas de las restricciones ordenadas por la República Islámica de Irán a la circulación o la navegación por el estrecho de Hormuz, paso marítimo estratégico por donde circula el 20% de la producción mundial diaria de petróleo. Soy Carlos Arellán. Este y otros temas estaremos revisando a continuación en esta emisión del Mundo en Contexto. Sin pedir disculpas y sin vacilación, así Estados Unidos desarrolla su bloqueo naval contra la República Islámica de Irán. Asimismo aseguran que tienen control absoluto de los mares en la zona y que la armada del país persa fue devastada y yace en el fondo del mar. También expresan que la llamada Operación Furia Épica contra Irán es un regalo para el mundo. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Irán durante la sesión informativa de este viernes que tienen la oportunidad en sus manos de elegir sabiamente un supuesto buen acuerdo con Washington. El jefe del Pentágono aseguró que el bloqueo naval contra el país persa es parte de esa estrategia para forzar a Irán a someterse a las condiciones estadounidenses de suprimir su programa de enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. Adicionalmente, Hegseth confirmó la incorporación de un nuevo portaaviones para reforzar el bloqueo naval contra Irán. Desde el Golfo de Omán hasta los océanos abiertos, nuestra Armada está haciendo cumplir este bloqueo sin dudarlo ni un instante. Ahora bien, como de costumbre, circula mucha información falsa. Diré lo siguiente. Todos los barcos, absolutamente todos los que Estados Unidos considera que cumplen con nuestros criterios, ya sean barcos iraníes o que se dirigen a puertos iraníes o salen de ellos, han sido obligados a dar la vuelta. Hasta esta mañana, 34 en total. Se permite el tránsito de buques no iraníes y muchos lo han hecho. Incluso durante la noche, el bloqueo no solo está creciendo. De hecho, un segundo portaaviones se unirá al bloqueo en pocos días, sino que también se ha globalizado. A pesar de las maniobras de la Marina estadounidense por socavar el control iraní de sus aguas territoriales y del estrecho de Hormuz, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica los contradice. Aseguran tener el control total del paso marítimo estratégico y ratifican los criterios que tienen contemplados para permitir el paso o no de algunas embarcaciones. Declaraciones de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica en persa. Hasta el momento, el estrecho de Hormuz permanece bajo el estricto control de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los buques militares y otros barcos pertenecientes a países hostiles a Irán tienen prohibido el paso por el estrecho. Sin embargo, otros buques de carga pueden transitar por el estrecho de Hormuz tras obtener la autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y este viernes China reaccionó a la acusación estadounidense de que Beijing proporciona a Irán supuestos suministros secretos a través de barcos comerciales. El vocero de la Cancillería china rechazó este señalamiento en el contexto del barco portacontenedores iraní incautado por las fuerzas navales estadounidenses, esto al principio de esta semana en el marco del bloqueo naval a la República Islámica. China se opone a cualquier acusación que carezca de fundamento fáctico y el comercio internacional normal entre los países involucrados no debe ser interferido ni interrumpido. Después de esta tajante declaración de China, Estados Unidos ahora le disputa a Irán quién decide por fin el cierre o no del estrecho de Hormuz. Desde la Casa Blanca aseguran que no están apurados en negociar un acuerdo inconveniente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes desde el despacho oval de la Casa Blanca que tiene tiempo de sobra para gestionar un acuerdo con Irán, el cual derive en el fin de la guerra, que por los momentos continúa un tramo de tregua prolongada de forma unilateral por parte de Washington. Asimismo, aseguró el mandatario que el estrecho de Hormuz sigue cerrado, pero no porque Irán tenga el control, sino porque él no quiere que Teherán saque provecho económico de la navegación por la zona.
Tenemos el control total del estrecho y el hecho de que esté cerrado, saben, lo habrían abierto hace 3 días. Vinieron a nosotros y dijeron, aceptaremos abrir el estrecho. Y toda mi gente estaba contenta, todos estaban contentos, excepto yo. Dije, un momento, si abrimos el estrecho, eso significa que van a ganar $500 millones al día. No quiero que ganen $500 millones al día hasta que resuelvan este asunto. Así que fui yo quien lo mantuvo cerrado. Tenemos el control total y se abrirá cuando lleguen a un acuerdo o suceda algo muy positivo. Mientras tanto, la India se pronunció sobre el estado de salud de los marineros de su país que formaban parte de las tripulaciones de los barcos atacados en Hormuz. El vocero de la Cancillería de ese país dijo que estas personas están bien y que eran parte de naves de propiedad extranjera. Agregó que 10 barcos de su país han pasado por el estrecho y que mantienen comunicación con las autoridades iraníes. Desde la India ratificaron también su posicionamiento acerca de cómo debe ser la navegación en el estrecho. En lo que respecta al estrecho de Hormuz, ustedes conocen muy bien nuestra postura. Seguimos abogando por el acceso sin obstáculos, la navegación libre y los derechos de tránsito para el transporte marítimo comercial. Y a pesar de la tregua anunciada por Estados Unidos en la guerra contra Irán, el precio del petróleo sigue su tendencia al alza. Por segundo día consecutivo, el crudo se mantiene por encima del umbral de los $100 por barril. Más temprano, hoy el petróleo del Mar del Norte o Brent marcaba más de $104 por barril y antes de salir al aire 105, lo cual no sucedía desde el 7 de abril, día del cese el fuego de 2 semanas. Asimismo, estas tensiones han impulsado los precios de los combustibles en los Estados Unidos, los cuales se han colocado en promedio por encima de los $4, esto en abril, lo cual no sucedía desde 2022, más de $4 el galón de combustible en los Estados Unidos. Y en otros temas, Israel está siendo un aliado incómodo para Europa. El avance de la ofensiva genocida de Tel Aviv en Gaza, Cisjordania y el Líbano, aunado a su agenda sobre Irán, está representando un retroceso en las relaciones con sus socios de la Unión Europea, llegando al punto que en el seno del Parlamento de la Unión Europea discuten la posibilidad de la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. Una propuesta que, si bien no cuenta con el respaldo de todos los países, era al menos impensable que sucediera esto antes de octubre del 2023. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha visto cómo su imagen internacional se desploma a medida que avanza con el genocidio en Asia Occidental. Y Europa está siendo un claro ejemplo de ello. Son varios los países europeos, especialmente liderados por España, que están pidiendo una suspensión del acuerdo de asistencia entre la Unión Europea e Israel. El punto de inflexión ocurrió con el reconocimiento a Palestina como un Estado soberano por parte de España, Irlanda y Noruega en 2024. Francamente, porque debemos mantener viva la esperanza y el sueño de una solución de 2 estados, sobre todo en un momento en que hay personas que están trabajando para socavarla. Y posteriormente, con el apoyo de varios países del bloque a la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión es una decisión vinculante para todos los estados que forman parte del tribunal, lo que incluye a todos los miembros de la Unión Europea. Pero en el 2026, esta larga novela tuvo un giro inesperado con la solicitud de Irlanda, España y Eslovenia para suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el pilar jurídico de la relación entre Bruselas y Tel Aviv, un hecho que hace años habría sido políticamente inviable. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Los 3 gobiernos consideran que Israel está incumpliendo sus obligaciones con los derechos humanos y que la situación está siendo deteriorada por los líderes de Tel Aviv. Sin embargo, no salió adelante por la oposición de países como Alemania e Italia. El debate evidenció las divisiones que existen dentro del bloque europeo con respecto a la relación con Israel. Una postura que se refleja también dentro de la población del continente.
Esta iniciativa fue respaldada con la firma de 1 millón de personas en apenas 3 meses, superando el umbral para que la Comisión Europea se pronuncie al respecto. Además, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, las protestas en contra de Israel en el continente pasaron de 780 a más de 2.000. Bien, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso estaremos revisando información en Perú. Un funcionario electoral ha renunciado en el marco de este proceso de escrutinio y también de cruce de acusaciones sobre irregularidades en el proceso. Bastante cerrada va el conteo con respecto al segundo más votado para la segunda vuelta o balotaje para la elección presidencial en el Perú. Puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. La puede apuntar y empezarme a seguir. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto por acá por la señal de Venezolana de Televisión. El panorama electoral en Perú se mantiene bajo tensión. Mientras se confirman los aspirantes presidenciales que pasarán a la segunda vuelta, por otro lado, la Fiscalía continúa la investigación por presuntas irregularidades en la logística del proceso. Con más del 95% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, se mantiene en primer lugar la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con poco más del 17%, y el segundo lugar estaría el izquierdista Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú con un 12,03%, quien supera por un estrecho margen a Rafael López Aliaga del derechista Renovación Popular, quien obtuvo el 11,90% de las papeletas. Aseguran que el cronograma electoral se mantendrá para el próximo 7 de junio, jornada programada para el balotaje. Si un candidato presidencial es tachado o excluido, también los candidatos a la vicepresidencia salen. Entonces, bajo esa normativa es que ante el fallecimiento del candidato presidencial, quien sale de carrera, los candidatos a la vicepresidencia lamentablemente también salen de carrera. Sin embargo, las listas al Senado, a diputados y Parlamento andino del partido PTE sí siguen en carrera y sí van a poder participar de las elecciones del 12 de abril. Y a través de un comunicado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró por unanimidad inviable la realización de las elecciones complementarias en el marco de los comicios generales realizados el pasado 12 de abril y que se vieron afectadas por las fallas logísticas de la OMPE. Reafirmaron en ejercer su función jurisdiccional con firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas. También le contamos que la Policía Nacional y el Ministerio Público de ese país ejecutaron un allanamiento en los almacenes de la empresa Gálaga, encargada de la distribución del material electoral. La intervención forma parte de la investigación por presuntas irregularidades en el proceso comicial del pasado 12 de abril en Perú, el cual involucra al ex jefe de la OMPE, Piero Corvetto, quien ya dimitió. Y para ampliar el análisis sobre las irregularidades que han signado el proceso comicial en Perú, incorporamos al programa al periodista de ese país, Jaime Herrera, a quien damos la bienvenida y comenzamos preguntándole qué señal envía a lo interno y en medio del cuestionado proceso de votación y conteo la renuncia justamente del director de la OMPE. ¿Cuáles son las reacciones del sector político del país? Bienvenido, Jaime. Bueno, la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es un tema que en realidad resulta bastante complejo. Primero porque en efecto han habido una serie de irregularidades insalvables, responsabilidad de esta oficina, de este órgano, y que deben recaer en sanciones drásticas contra el jefe. Pero hay un problema que es mucho más de fondo, y es que el jefe de la OMPE no puede renunciar en pleno proceso electoral. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. Pero ¿a qué se presta esto? Cualquiera diría, bueno, si he hecho una actitud o una negligencia de tamaña magnitud, pues debería renunciar. No, pero el problema es que quien nombra
al jefe de la OMP es la Junta Nacional de Justicia, un organismo que en este momento está tomado por el fujimorismo, por los partidos de derecha que controlan el Congreso de la República, y podrían ser ellos quienes pongan en su lugar a una persona que sea manipulable a favor de los intereses del fujimorismo, que también está en segunda vuelta. Entonces esto es bastante preocupante. Obviamente esto lo que genera, para un lado, para la derecha básicamente, es la posibilidad de que ellos puedan aprovechar el nombramiento del nuevo jefe de la OMP. Mientras que en el otro lado, en la izquierda, en los países, en los partidos progresistas, como Juntos por el Perú, por ejemplo, es de bastante preocupación, porque son ellos quienes podrían ser atacados como un organismo manipulable. Ese es en realidad el problema central de la renuncia del jefe de la OMP. Jaime, añado a esta conversación la siguiente inquietud. ¿Es la primera vez que unos candidatos en primera vuelta sacan menos del 20% y la definición del segundo más votado es tan estrecha? ¿Por qué también es tan bajo esos porcentajes de favoritismo en esta elección? En realidad válidos, ¿no? La elección anterior, Pedro Castillo obtuvo 16% y Keiko Fujimori aproximadamente 12%. Estaban más o menos en el mismo nivel de la actualidad de este momento. Mientras que anteriormente hubo resultados similares, pero no tan bajos como en esta ocasión. ¿A qué se debe esto? Se debe a la, digamos, baja reputación que en general tienen los partidos políticos de izquierda, derecha y cualquier otro. Recordemos que casi todos los expresidentes de la República del Perú están presos, están siendo juzgados, están con arresto domiciliario. Uno de ellos incluso se mató para evitar ir a la cárcel, Alan García me refiero. Entonces hay una deslegitimidad del sistema político y de las autoridades. Hay una falta de empoderamiento de las instituciones. El Congreso de la República tiene actualmente menos de 5% de aprobación. Eso es lo que está pasando en el Perú, y eso es justamente a lo que lleva que el electorado vaya a votar solamente porque está obligado a hacerlo, de lo contrario le cobran multa y vota o nulo o vota en blanco o sencillamente vota por cualquier candidato porque no cree en los políticos en general, no cree en los políticos tradicionales y no cree en los partidos políticos que actualmente están gobernando o alguno que pueda pintarse como nuevo, que finalmente es, digamos, una carcasa de lo que ya es antiguo. Estamos conversando a esta hora con Jaime Herrera, periodista del Perú, y no quiero completar o cerrar esta conversación con las siguientes preguntas. ¿Cómo queda la reputación de la democracia peruana luego de este proceso de votación signado por presuntas irregularidades? Como te decía, en efecto, ya existe un problema serio de credibilidad, de aprobación de la clase política, de la política en general, y con este proceso electoral que ha tenido serias dificultades, pero que sin embargo no implica que haya habido un fraude, ¿eh? Esto ha perjudicado a una cantidad importante de la población, pero acá el problema de fondo es que estas irregularidades han perjudicado a electores de Lima, porque antes han ocurrido cosas similares, pero no en Lima, sino en las regiones del interior del país, en zonas alejadas, y como sucedía ahí, nadie se preocupaba o nadie decía nada. Ahora el tema está en qué ha sucedido en Lima, y obviamente los limeños, quienes votan por partidos de derecha, en su mayoría, se han visto afectados y son ellos los que han pegado el grito en el cielo. Pero en general, efectivamente, este tema de las dificultades que han habido en el proceso electoral agravan el descrédito que ya existe en no solamente el sistema político, sino en aquello que está alrededor de ello, como por ejemplo las encuestadoras, que en esta ocasión han demostrado de que manipulan las cifras con tal de orientar el voto. En realidad, cada vez el Perú se deslegitima más y profundiza la crisis política por la cual está atravesando.
Bien, gracias a Jaime Herrera, periodista del Perú, quien compartía con nosotros sus impresiones con respecto a cómo se desarrolla esta dinámica en ese país con respecto al proceso comicial del pasado 12 de abril, el cual tiene severas imputaciones o señalamientos de presuntas irregularidades. Bien, corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otros de mis puntos de contacto en las redes sociales, en esta oportunidad el Instagram. En Instagram me puedes conseguir, ahí tiene la dirección abajo en pantalla, como @soycarlosarellán, @soycarlosarellán, Arellán con doble L. No se aparte que en minutos estamos de vuelta con más información acá en el Mundo en Contexto. Bien, y seguimos revisando el panorama en América Latina, acá en el Mundo en Contexto. Bien, a poco más de un mes para la primera vuelta presidencial en Colombia, avanza la campaña electoral en medio de tensiones políticas y denuncias de maniobras que buscarían confundir al electorado y estimular el odio. Jaime Bermúdez, ex canciller del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estaría al frente del proyecto Júpiter, una operación de $1,7 millones diseñada para influir en las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo. La estrategia busca favorecer a la candidata del Partido Centro Democrático, extrema derecha, Paloma Valencia, esto mediante talleres de adoctrinamiento político a trabajadores en grandes empresas y una producción masiva de desinformación en plataformas digitales. Según investigaciones de la prensa local, este plan utiliza el miedo y la indignación para atacar al candidato progresista Iván Cepeda, quien lidera las encuestas con el 44,3% de la intención de voto. Vamos a activar un plan de inspección, vigilancia y control, sobre todo en aquellas empresas en donde hemos recibido denuncias, y en las empresas además que aparecen mencionadas en el informe de Señal Colombia, de la Señal Investigativa y de la revista Raya, que ustedes han hecho públicas estas investigaciones. Y en tercer lugar, los hallazgos que correspondan a delitos electorales pues serán compulsadas, serán enviadas a los organismos electorales, y en donde exista constreñimiento, por supuesto, a la Fiscalía General de la Nación, porque el constreñimiento es un delito que está tipificado en nuestro Código Penal. Mientras, la jefa de debate del candidato presidencial progresista Iván Cepeda asegura que desde el pacto histórico, junto al gobierno del presidente Gustavo Petro, se han impulsado oportunidades, progreso y transformaciones en un país que busca superar no solamente las desigualdades históricas y sociales, sino también las desigualdades territoriales. Toda una serie de acciones y oportunidades que solo puede ofrecer un gobierno progresista y de izquierda, se ha dicho. Transformación del país. Hemos avanzado en toda una serie de reformas, es decir, estamos cambiando y se ha hecho con éxito un modelo extractivista, exclusivamente extractivista, un modelo productivo. Y eso, pues, por supuesto, ha tenido distintos énfasis en este gobierno que van a seguir profundizándose en un gobierno de Iván Cepeda. Bien, a poco más de un mes de llegar al Palacio de la Moneda, el presidente de Chile, José Antonio Kats, intensifica su política migratoria enfocándose en la mano dura, el control fronterizo y la expulsión de extranjeros, esto en situación irregular. Detalles en el siguiente informe. El gobierno de Chile inició las deportaciones de los primeros 40 migrantes en un vuelo hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Un plan que La Moneda defiende bajo la promesa de reforzar el control de la migración irregular. El primer vuelo de muchos que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares. Muchas de ellas son expulsiones administrativas y otras judiciales. ¿Qué quiere decir judicial? Que es producto de una sentencia condenatoria. Uno de los primeros decretos del presidente Kast fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo, que busca el cierre de las fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército y Carabineros en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años. Un mayor número de salidas voluntarias
y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Analistas consideran que el endurecimiento del discurso oficial ha generado un clima de incertidumbre entre las comunidades residentes que están en proceso de regularización. Se observa una tendencia al retroceso respecto de no solo ciertos derechos conseguidos, sino que también ciertas normativas que en nuestro país estaban establecidas ya como algo sin discusión, ¿no? Y en ese sentido, entonces, este es uno de los temas en que se ve un grave riesgo, ¿no?, de retroceso en materia de derechos humanos. Lo único que se fomenta con eso es el racismo estructural que hay en este país, como también lo vemos en otras regiones en América Latina, que además no contribuye en nada a la sociedad y a la realidad del mundo, que cada vez es más diverso y que cada vez tiene, digamos, asume la movilidad social. Con más de 75.000 órdenes de deportaciones pendientes, el gobierno de Kast asegura recuperar el orden migratorio, mientras se intensifica la presión de los pasos fronterizos de Perú y Bolivia por el endurecimiento de controles. Bien, y cambiamos de latitud porque durante esta semana volvieron a surgir las fricciones diplomáticas entre Japón y China. La razón fue una ofrenda de la primera ministra nipona Sanae Takaichi en el santuario Yasukuni, lugar donde se rinde tributo al antiguo militarismo japonés. Conozcamos de qué se trata y por qué el sitio es cuestionado por sus vecinos asiáticos. En el centro de Tokio se encuentra el santuario Yasukuni, un templo sintoísta que se construyó en 1869 por el emperador Meiji para honrar la memoria de los caídos en la Guerra Civil Boshin. Desde entonces, reposan los restos de los militares que participaron en las dos guerras chino-japonesas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Más de 150 años después, el santuario sigue generando controversia. Sanae Takaichi, en su calidad de primera ministra, ofreció una ofrenda al santuario Yasukuni, donde están consagrados 14 criminales de guerra de clase A de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil imaginar qué consecuencias tendría en Alemania que un alto funcionario rindiera homenaje a los criminales de la guerra nazis. Las visitas a este santuario por líderes políticos es un tabú. De hecho, los emperadores Akihito y Naruhito nunca han visitado el santuario. Sin embargo, en 2013, Shinzo Abe fue el último primer ministro en visitar el templo, por lo que recibió incluso críticas desde Estados Unidos. Los primeros ministros Shigeru Ishiba y Fumio Kishida también enviaban ofrendas regularmente para los festivales bianuales de primavera y otoño. En términos sintoitas, las personas ahí conmemoradas no son simplemente recordadas, son consagradas como espíritus vivos, seres espiritualmente presentes a los que se puede interactuar en cierto sentido por los vivos. Esto significa que cuando alguien va a Yasukuni, no solo está presentando sus respetos ante una tumba, está entrando en un espacio religioso cuyos muertos son tratados como presentes sagrados y dignos de oración. Todos ellos. Paradójicamente, en japonés, Yasukuni significa pacificar al país. Pero fue en 1978 que el sacerdote del santuario, Nagayoshi Matsudaira, que era radicalmente nacionalista, decidió la consagración de los genocidas y el inicio de la larga controversia sobre las ofrendas en el templo. A su vez, el Museo Yushukan, contiguo al templo, reinterpreta los hechos de la Segunda Guerra Mundial, siendo considerado una ofensa por China y Corea del Sur. Bien, y para entender el profundo significado de esta conmemoración hay que remontarse a la guerra de resistencia contra la ocupación japonesa en China, que fue uno de los conflictos más grandes de Asia en el siglo XX. Un enfrentamiento a gran escala que posteriormente se integró al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra de larga data iniciada por Japón al final del siglo XIX, cuando enfrentó a la dinastía Qing de China por el control de Corea y luego de otras regiones del sudeste asiático.
La guerra de resistencia contra la ocupación japonesa en China es la expresión de la voluntad del pueblo mandarín para evitar el expansionismo japonés en sus territorios. El imperio nipón se justificaba en su proceso de industrialización, afectado por la falta de materias primas suficientes en su suelo. La inspiración nipona fue copiar modelos imperiales para tomar el control de otros territorios. Japón, convertido en una maquinaria militar sin precedentes, terminó aliado con el fascismo alemán, tomó el control de Manchuria y logró extender sus dominios hacia Corea, Taiwán, las Islas Pescadores y Landong, entre otras regiones. En el verano del 40, Japón se encontraba con un tablero de juego bastante bueno para sus intereses expansionistas hacia el sur. Había conseguido un acuerdo, como hemos visto, con las potencias vencedoras en Europa, y algunas de las potencias europeas que controlaban puntos que interesaban a Japón, como Países Bajos o Francia, habían sido derrotadas rápidamente por Alemania. Y además la diplomacia japonesa conseguiría en abril del 41, mediante el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés, asegurar la paz con los rusos, sus tradicionales enemigos del norte. La explotación, la violencia y la crueldad de la expansión nipona se extendió por varias latitudes. En Corea se obligó la entrega forzosa del 70% de cosechas. El sistema financiero coreano estaba monopolizado por los japoneses, quienes controlaban el 95% de los depósitos y el 98% de los préstamos. En la Indochina francesa, Japón controló a Vietnam, Laos y Camboya, con un costo de 1,5 millones de muertes. También ocupó la Malasia británica, colonia rica en estaño y caucho. La invasión japonesa de Filipinas comenzó el 8 de diciembre de 1941, poco después del ataque a Pearl Harbor. Los jóvenes deberían conocer la historia de la guerra y cómo China se ha convertido en una gran potencia. Sin la victoria en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, China no sería lo que es ahora. La cooperación entre el Partido Comunista de China y el Partido Kuomintang fue muy importante en la victoria final. Necesitamos reconocer lo que ocurrió en el campo de batalla, tanto en el centro como en la retaguardia. La guerra de resistencia contra la agresión japonesa destaca el carácter de lucha del pueblo chino, que resistió y mantuvo un frente de batalla activo caracterizado por tácticas de guerrilla y la defensa de ciudades importantes. La resistencia del ejército chino fortaleció el sentimiento nacionalista. El Partido Comunista extendió su influencia, avanzó la revolución, liberó numerosos pueblos rurales e implementó reformas agrarias y sociales que ganaron el apoyo popular. Y sin dudas el astro del fútbol mundial, el argentino Diego Armando Maradona, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ese corazón albiceleste no solo llevó con sus goles a la selección argentina a 2 finales de los mundiales, sino que también tuvo una breve pero intensa pasantía como entrenador en el Mundial de Alemania 2010. Diego Armando Maradona era el astro del fútbol mundial gracias a sus jugadas en los mundiales de fútbol. Ya retirado, asumió en 2008 la tarea de ser el director técnico de la selección de Argentina, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Está todo bien, muchachos, pero yo tengo memoria. Y ahora voy a recordar más que nunca. Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el Mundial adentro, sin ayuda de nadie, con todos los honores. Aunque existían dudas sobre el plantel, los argentinos confiaban que el dios del fútbol iluminaría el camino a la estrella joven, Lionel Messi. Yo a Lío lo quiero cerca de la pelota, y hoy estuvo cerca de la pelota. Y mientras él se divierta estando cerca de la pelota, creo que nos divertimos todos, muchachos. El 12 de junio de 2010, Maradona debutó como DT en un mundial, en el estadio de Johannesburgo. Pero además, Maradona nuevamente se consiguió a Nigeria en el camino, el mismo de aquel aciago último partido en mando Maradona como técnico en los mundiales. Y seguimos repasando la historia porque fue en 1990 cuando Colombia regresó a los mundiales tras 28 años de ausencia. La nación cafetalera puso su mirada en Italia para hinchar a la selección liderada por el Pacho
Maturana. El 9 de junio de 1990 sería un día histórico para Colombia. El estadio Renato Dayara de la ciudad de Bolonia fue el escenario donde los cafeteros enfrentaron a la oncena de Emiratos Árabes Unidos en la Copa del Mundo, Italia 90. Liderados por Francisco El Pacho Maturana, una constelación de estrellas encabezadas por Carlos El Pibe Valderrama, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, René Higuita, entre otros, buscaban romper. Bien emocionante este viaje en el tiempo por los mundiales, recorriendo la historia que toca a nuestro continente. Diego Armando Maradona y la selección Colombia con su histórica participación en Italia 90. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otros de mis puntos de contacto en las redes sociales, en Telegram, mi canal de Telegram, ahí lo tiene. Soy Carlos Arellán. Al regreso vamos a estar recordando a una figura célebre del deporte nacional de los ensogados, de una medalla de oro histórica para el deporte, un hombre que defendió con los guantes, con sus puños, a Venezuela. Bien, tramo final del Mundo en Contexto. En esta parte recordamos a una figura célebre del deporte nacional. Francisco Morochito Rodríguez siempre será símbolo indiscutible del olimpismo venezolano, un hombre que literalmente defendió con sus puños a la patria de Bolívar. A 2 años de su fallecimiento rendimos tributo al corazón dorado del boxeo venezolano. Segundo round. En el segundo round me fracturó el dedo. Bueno, peleé. Ya la mano me dolía demasiado, mi hermano. Me dolía. Así peleé y gané. ¡Medalla de oro! Gritando, Morocho Rodríguez. Y me tiraron la bandera. Ahí me puse a llorar como nunca. El 26 de octubre del año 1968, la Arena México fue escenario de la historia olímpica venezolana. Francisco Morochito Rodríguez derrotaba por decisión dividida al surcoreano Jong Jung Lee en la categoría peso mini mosca. Durante el duro combate sobre el cuadrilátero, Morochito solo pensó en 2 cosas: su madre y Venezuela. Ese amor por la patria le fue retribuido en un recibimiento apoteósico, solo comparado con el triunfo de la selección de béisbol que ganó el Mundial del año 1941. El avión que llevaba al campeón tuvo que hacer varias maniobras antes de aterrizar frente a la multitud en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Rodríguez, segundo de 14 hermanos, siempre fue un humilde trabajador de su natal Cumaná, al oriente del país. Su gran desempeño en el boxeo también le permitió ganar 2 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 y 1971. Francisco Morochito Rodríguez es una leyenda olímpica de Venezuela por lograr 266 victorias en 270 combates del boxeo amateur. Se retiró en 1977, marcando un legado incuestionable en el deporte venezolano. Bien, y pasamos de los cuadriláteros al espacio de la música, porque recordar a Harry Belafonte no es solo detallar su extensa trayectoria musical como embajador del calipso y la balada romántica. Es también sobre lo que fue su solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo. Al cumplirse 3 años de su fallecimiento, rendimos tributo a este excepcional cantautor estadounidense de origen jamaiquino. Splendid, Matilda. With the group now. A finales de la década de los 40, Harry Belafonte se convierte en todo un suceso musical en la ciudad de Nueva York. Este joven cantante de raíces jamaiquinas se convirtió en el primer músico en vender 1 millón de copias en los Estados Unidos con el disco Calypso, y el primer cantante afroamericano en posicionarse 99 semanas en el top 100 de la cartelera Billboard de 1956. Más allá de su música y su carrera en el cine, Harry Belafonte es reconocido por ser un activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Acompañó las manifestaciones antirracistas lideradas por Rosa Parks,
Paul Robeson, Eleanor Roosevelt y Martin Luther King, de quien se le considera su confidente. Esto quedó testimoniado tras desclasificarse las intercepciones telefónicas del FBI, organismo represor que espiaba tanto al pastor como al cantante. Oh, the straw is too long, dear Liza, the straw is too long, dear Liza, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh, cut it, dear Henry, dear Henry, cut it. Durante varios años intercambió correspondencia con el líder sudafricano Nelson Mandela y denunció el respaldo estadounidense al régimen del apartheid. Harry Belafonte ha sido solidario con la revolución cubana, llevando a Estados Unidos el mensaje por el cese al bloqueo. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos le otorgó en 2020 la Medalla de la Amistad por su activismo y su trayectoria impecable. Durante las grabaciones de We Are the World en 1985, varios artistas de renombre como Ray Charles, Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, entre otros, cantaron Bandana Song Boat, el más grande éxito de Belafonte, para rendir tributo al cantante neoyorquino. En 1987, la UNICEF le nombra embajador de buena voluntad. En 2014, Belafonte fue reconocido con el premio Oscar de la Academia por su gestión humanitaria. Y es que el rey del calipso, durante más de 7 décadas, se constituye como el artista consentido de los estadounidenses, quienes vibran con la música de Harry Belafonte para emocionarse con la nostalgia y la alegría. Bien, y con tributo a Harry Belafonte, nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. Como todas las noches despedimos con música, en esta oportunidad lo hacemos con tema del cantautor mexicano Alejandro Fernández, quien arriba a los 55 años de edad. Lo dejamos con uno de sus éxitos, Tantita Pena. Mientras disfruta de este tema, también los invitamos a que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.